¿no? Eh, Estas son las lecciones, ahí están, son 11 lecciones que vamos a estar llevando a cabo durante estos días. Y para verlo un poco más claro, veámoslo aquí, en lo que es la agenda del curso en sí. Eh, Ahí están enumeradas y ahí están los 5 días que vamos a estar llevando a cabo. El día de hoy vamos a estar tratando de llenar el espacio, digamos, con lo que es identidad, gobernanza y cumplimiento, que son los dos primeros temas. Después vamos a pasar el día segundo a ver temas de administración específica de los recursos de Azure. Eh, Aquí yo hago una modificación porque en teoría aquí seguiría la lección número 4, que está enfocada en la parte de networking. Yo prefiero siempre hablarles primero de máquinas virtuales para que después sepamos cómo posicionar esas máquinas virtuales dentro de una red. Sé que les estoy explicando que la estructura lógica sería primero armar nuestra red virtual y después colocar nuestros recursos, pero yo muevo la lección 8 antes de la parte de networking, porque ya cuando vayamos a ver la parte de networking y practiquemos, lo vamos a hacer con máquinas virtuales. Y entonces sería ideal que conozcamos ya un poquito más acerca de el manejo de máquinas virtuales. Pero como pueden darse cuenta, aquí tenemos 3 lecciones enfocadas en la parte de networking. Virtual Networking, conectividad entre sitios y lo que es la gestión del tráfico de red. Son 3 lecciones que están enfocadas en la parte de networking específicamente. Entonces, por eso, porque justamente hay bastante peso en el tema de networking dentro del examen. Azure Storage, bueno, ya vimos la parte de máquinas virtuales, Azure Storage, y por último vamos a estar viendo algunos servicios de tipo PaaS, ¿no? Cuando hablamos de máquinas virtuales, hablamos de servicios de tipo IaaS, ¿no? Infrastructure as a Service, infraestructura como servicio, vale decir, en este caso casi siempre son máquinas virtuales. Y cuando hablamos de servicios de tipo PaaS, son servicios en los cuales no necesariamente administramos la infraestructura. Por ejemplo, si queremos hacer un hosting de una página web, tenemos dos alternativas. Armar una máquina virtual, por ejemplo, en Windows, abrir el servicio de IIS, de Internet Information Services, que es el motor de ejecución de páginas web, y publicar nuestra página dentro de esa máquina virtual. Con eso nosotros administramos la página, pero también administramos la máquina virtual porque tenemos control, tenemos acceso sobre ello y por lo tanto los parches, configuraciones, seguridad, etcétera, todo eso es parte de la responsabilidad que debemos tener nosotros sobre el servicio. Eso se llama IaaS, infraestructura como servicio. Pero cuando vamos con un servicio de tipo PaaS, por ejemplo, el mismo servicio hosting de páginas web, podemos tener el servicio que se llama App Services. Ahí colocamos nosotros básicamente el código fuente de nuestra aplicación web, la publicamos y listo. Y no tenemos que administrar máquinas virtuales que estén por debajo, no tenemos que preocuparnos de parches, algunos aspectos de backup, seguridad, alta disponibilidad, etcétera, ya están incluidos como parte del servicio porque Microsoft lo administra y esas son las facilidades que nos da, por ejemplo, un servicio del tipo PaaS, Platform as a Service, plataforma como servicio. ¿Ok? Y bueno, los dos últimos temas que son protección de datos y monitoreo que tienen menor escala, por lo tanto pueden ver aquí vamos a llevar 3 temas, pero en realidad estos temas son un poco más ligeros y los tomaríamos un poquito más rápido. ¿Ok? Bueno, los materiales de estudio ya se los he compartido para que puedan tener y hacer ustedes sus propios laboratorios o estudiarlos, expandirse un poquito más en los módulos. Como les dije, pues a nivel de Hands-on Labs no vamos a estar realizando los laboratorios, por lo cual yo les pido que en la medida de lo posible, si es que tienen tiempo, los puedan ejecutar ahora en la tarde, los laboratorios correspondientes, por ejemplo, a los módulos 1 y 2 que vamos a estar viendo ahora. O en todo caso, si gustan hacerlo más adelante, con más tiempo, con más calma, lo pueden hacer también, ¿de acuerdo? Pero, justamente porque no va a ser parte, digamos, de este entrenamiento el poder guiarnos un poco con esos laboratorios, sino que se los dejamos un poco como tarea para que ustedes puedan ejecutarlo y sería muy recomendable que ustedes lo puedan ejecutar para tener un poco más de conocimiento práctico y eso les ayude a reforzar los conceptos que vamos a estar revisando. ¿Ok?
Hay una serie de recursos, Microsoft Learn, bueno, Learn lo van a encontrar a partir de los módulos que ya les expliqué que los pueden llevar con su cuenta de Microsoft ID. Hay lo que se llama el Azure Documentation, la documentación de los recursos en Azure. En realidad ustedes al ingresar a cualquier navegador y buscar información, por ejemplo, como de Azure Virtual Machines, o sea, máquinas virtuales de Azure, van a encontrar una sección eh, que les va a hablar, por ejemplo, de la parte, ahí está, toda la parte de descripción o documentación técnica que tienen aquí de cada uno de los recursos que vamos a estar llevando a cabo. Tienen un overview, tienen qué hay de nuevo, son las noticias de cómo va evolucionando los servicios, tienen quick starts y tutoriales, ¿no? Por ejemplo, cómo crear una máquina Windows, y tienen varias formas de crearlos. Por ejemplo, el portal, ¿no? Portal es la forma gráfica que vamos a crearlo y aquí les va a dar instrucciones paso a paso sobre cómo crear una máquina virtual, ¿no? Tutoriales también tienen ahí Windows, por ejemplo, crear una máquina virtual, igual, ¿no? Ahí está con código, por ejemplo, en este caso. Entonces pueden expandir mayor conocimiento con la documentación de Azure. Ahí van a encontrar en realidad bastante más información. Hay foros de Azure, hay blogs, hay comunidades de aprendizaje. Entonces ustedes van a poder, digamos, llevar a cabo o encontrar más información, mejor dicho, a través de todos estos recursos. Bueno, estos son lo de los módulos que ya les había explicado. Y con eso, pues, finalizamos esta primera parte que es la de presentación en sí. Ahora vamos a empezar entonces a abordar los temas específicos, como les estaba diciendo. El día de hoy nos vamos a dedicar a lo que es los servicios de identidad y, en segundo lugar, a la parte de gobernanza y cumplimiento. Entonces, permítanme un momento, vamos con la primera parte. Administración de identidad. Esto es uno de los aspectos más importantes y que son parte del fundamento de lo que nosotros necesitamos conocer para poder empezar a administrar los recursos o servicios que vamos a crear dentro de lo que es Microsoft Azure. De hecho, cuando nosotros creamos un tenant, la palabra tenant, nos vamos a estar, yo sé que el término no va a ser precisamente exacto, pero pensemos en tenant con este panel de administración que tenemos nosotros para poder acceder a la administración, a los recursos, y poder configurarlos de forma visual a través de una página web, ¿no? Entonces, este es el tenant, llamémosle así. El tenant en realidad es la asignación o el conjunto de recursos que yo estoy tomando y asignándome para mí para poder utilizarlos en mi infraestructura o en mis servicios, em, pero asociémoslo un poco más, digamos, al portal. Entonces, desde el momento mismo que yo creo una cuenta de Azure, lo primero que me va a pedir es un administrador global, es decir, debo tener una cuenta, debo tener un usuario que va a ser el que va a tener todos los privilegios adicionales para poder en adelante crear otros usuarios, asignar permisos y empezar a administrar los recursos y obviamente asociar estos usuarios con los permisos necesarios hacia los recursos que vamos a estar creando. Entonces, ya sea del lado de servicios de productividad Microsoft 365 o, por ejemplo, del lado de Azure, de la parte de infraestructura y plataforma, lo primero que yo voy a necesitar dentro de ese tenant es por lo menos un usuario. Y para eso se va a crear un servicio muy especial que probablemente alguno de nosotros ya hayamos escuchado hablar de él, que es el directorio activo, el Active Directory. ¿Ok? En la nube existe una versión similar a lo que nosotros conocemos como Windows Server Active Directory o solamente AD o solamente Active Directory, ¿no? En realidad, el nombre completo de este servicio viene a ser Windows Server
Active Directory Domain Services, ¿ok? Nosotros coloquialmente, para reducir todo eso con nombres y apellidos, le hemos llamado finalmente Active Directory o AD, que es un servicio de identidad que tenemos nosotros en nuestros servidores locales, basados en Windows Server, obviamente. En Azure existe una versión eh, suplementaria, en realidad llega a ser hasta complementaria en algunos momentos, pero digamos, tenemos una versión alternativa que se llama Azure Active Directory. Bueno, hoy en día ya ha cambiado de nombre. Toda la parte de identidad lo van a encontrar ahora como Entra, ¿ok? Microsoft Entra. eh, pero para fines del examen, digamos, todavía sigue siendo eh, Azure Active Directory, ¿ok? Entonces, eh, Azure Active Directory, si bien es cierto, lleva este mismo nombre de Active Directory de AD o de Windows Server Active Directory, en realidad no son exactamente el mismo producto, no es la versión de la nube de Windows Server Active Directory, ¿ok? Son un poquito diferentes, los vamos a estar revisando más adelante, pero lo que sí es importante es que es el servicio de identidad que nosotros requerimos para poder empezar a crear, por ejemplo, usuarios o crear grupos y poder, digamos, manejar configuraciones o asignaciones, no necesariamente a nivel de cada uno de los usuarios, sino más bien a nivel de los grupos, ¿no? Yo puedo crear todo un grupo y decir, ok, todo este grupo tiene privilegios de administrador, o este grupo tiene privilegios de colaborador, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo puedo hacer a nivel de usuarios, lo puedo hacer a nivel de grupos. Y bueno, al final hay un laboratorio que, como les estaba mencionando, obviamente estos laboratorios no los vamos a estar ejecutando, pero sí se les recomienda que lo puedan ejecutar ustedes de manera particular. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en eso, directorio activo, usuarios y grupos. Entonces, para ello, revisemos estas temáticas y dentro del tema de lo que es directorio activo, vamos a ver algunas características, cuáles son sus ventajas, algunos conceptos que es necesario que manejemos y lo vamos a comparar con lo que es lo van a ver así, Active Directory Domain Services, ¿no? Que básicamente es la versión local, la versión en nuestras instalaciones, en nuestro Windows Server local, lo que le llamamos on-premises a eso, ¿no? La versión on-premises de Azure Active Directory vendría a ser, por decirlo de alguna forma, el Active Directory Domain Services o el AD, como lo hemos llamado, ¿no? Las ediciones que tienen, manejo de dispositivos, cómo implementar, por ejemplo, un servicio de autorreseteo de contraseña para los usuarios y, bueno, algunos recursos adicionales y resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, quiero empezar comentándoles o recalcando lo que ya les había dicho, ¿no? Windows Server Active Directory, o Active Directory sencillamente como lo conocemos, ¿no? Es la versión on-premises de este servicio de identidad que nosotros podemos tener y que ya ha venido funcionando, de hecho, por cuánto, bueno, más de 20 años, estamos en el año 2023. Recuerden que lo que es el servicio de Windows Server Active Directory empieza a funcionar con Windows Server 2000, ¿no? Cuando Microsoft logra establecer un entorno de trabajo corporativo y le da esta forma. Y lo que hace es decir, mira, vamos a tener un servicio vale decir que un servicio pues es hosteado, es brindado por un servidor, ¿no? Como el nombre lo dice, un servicio es brindado por un servidor. Entonces, sale Windows Server 2000 y lo que hacía es brindar una gama de servicios y entre ellos un servicio de identidad o de gestión de identidades, mejor dicho, que viene a ser Windows Server Active Directory. Entonces, estamos hablando de un servicio que tiene más de 20 años de antigüedad, ¿no? Y en esas épocas, el concepto principal de entorno de trabajo era, tenemos que ir a la oficina, tenemos una red en la oficina, tenemos recursos dentro de la oficina y por lo tanto tenemos que crear
un mecanismo de protección en la oficina. ¿Qué es lo que teníamos que proteger? La oficina, sencillamente. Por lo tanto, Windows Server Active Directory se basa desde esas épocas en protocolos como Kerberos, NTLM, LDAP, que nos permiten manejar la identificación de recursos dentro de nuestra red corporativa, la forma en que se comunican y la forma en la que establecemos permisos que los usuarios tienen sobre los recursos que están dentro de nuestra red corporativa. Entonces, esa era la forma en que se armó este servicio de identidad, pensando en, tenemos todo dentro de la oficina, entonces encerrémonos aquí, que nadie entre ni salga sin permiso. Para ello, pues colocamos un muro alrededor de nuestra oficina, ¿no? Un muro virtual, en este caso un muro basado en nuestras redes, y para poder entrar o salir tenía que tener permisos, tenía que tener autorización, ¿no? Y para poder tener autorización, lo primero que yo tengo que hacer es identificar quién eres, ¿no? Es como cuando vamos nosotros a visitar las oficinas de un cliente, de un socio, en general, algunas oficinas, y lo primero que van a hacer es pedirnos documento de identidad, ¿no? Eso es nuestra autenticación, nos estamos autenticando. Ah, ok, señor, usted trabaja aquí. Entonces tengo autorización de trabajador, puede ingresar, ¿no? Claro que hoy en día eso se supera rápido con darle una tarjeta magnética o darle el acceso directo al usuario. Pero antes era así, antes era como que primero tengo que identificarte y revisar cuál es la autorización que tú tienes, ¿no? Incluso si eres un visitante, si eres una persona que no trabaja allí, entonces, ¿a quién viene a buscar usted? Bueno, a la persona tal, ¿no? Entonces se tenía que llamar a la persona tal o a la empresa tal o a la oficina tal y validar que están esperando este visitante, están esperando a esta persona o se le concede en todo caso la autorización de ingresar, ¿no? Entonces, ese es el proceso de autenticación. En primer lugar, identificar quién eres y autorización, una vez identificado quién eres, qué permisos tienes, ¿no? Y eso se hacía a través de usuarios y grupos. Y se ha venido haciendo en la parte de Windows Server Active Directory durante, como les digo, más de 20 años. Ok, entonces, Azure Active Directory, no recuerdo ahorita bien cuál es el año en que nace, pero no es tan antiguo. Y de hecho, Azure Active Directory nace en una época en la que ya todo lo pensábamos en nube, ¿no? Y de hecho, la premisa de poder tener nosotros nuestros servicios no era necesariamente tenerlos en la oficina local, sino ya empezar a mezclar estos servicios hacia lo que es la nube y poder consumir servicios en la nube, pero no necesariamente tenerlo todo allí, sino también poder integrarlo con lo que tenemos localmente. Entonces, cuando hablamos de nube, la forma en que se comunican los recursos de la nube es a través de Internet, a través de la web. Entonces, vale decir que el principal mecanismo de comunicación es HTTP, o más precisamente HTTPS, de forma segura, ¿no? Entonces, Azure Active Directory es un servicio que nace en la era de la nube y por lo tanto nace pensando en servicios distribuidos a lo largo de la nube, que puede estar algunos componentes en la nube de Microsoft, pueden estar en otras nubes, pueden estar en las nubes privadas que nosotros armemos en nuestras instalaciones, o puede estar en nuestras instalaciones en sí, en nuestras oficinas, ¿no? Entonces, aquí hablamos de servicios distribuidos por todos lados y que necesitan comunicarse entre sí, y para eso hacen uso, pues, de HTTP, HTTPS, pero en este caso la autenticación, la autorización ya se maneja a nivel de protocolos nuevos, más modernos y sobre todo estándares, porque tengan en cuenta que Windows Server Active Directory venía siendo un servicio de identidad eh, de Microsoft y que está basado en Windows Server. Yo no lo puedo tener en Linux, por ejemplo. Entonces, el universo ahí era Microsoft.
Pero Azure Active Directory nace en un mundo en el que ya no pensamos solo en Microsoft, no pensamos solo en la nube de Microsoft, no pensamos solo en Azure, sino pensamos en diversos servicios que también van a necesitar esta parte de identidad y que necesitan consumirlo como un servicio abierto. Es decir, yo que soy un independiente, yo que soy otra marca diferente de Microsoft, lo que quiero hacer es tomar su servicio de identidad y utilizarlo yo mismo. Y para eso tengo que tener estándares de industria, como lo son SAML, por ejemplo, como es OpenID, o por ejemplo manejando una federación, ¿no? O bueno, ahí está Open Authorization también, ¿no? Entonces, los protocolos de comunicación que maneja Azure Active Directory son diferentes a los protocolos de comunicación que utiliza Windows Server Active Directory. Sirven para lo mismo, para poder buscar o, digamos, mapear recursos para poder identificarlos, para poder definir los permisos, etcétera. Entonces, seguimos hablando de usuarios, seguimos hablando de grupos, obviamente, pues, servicios de autenticación y autorización, pero en este caso ya pensados en un modelo nube, ¿no? Y ahí es donde entra Azure Active Directory con estos nuevos protocolos, pero brindando el mismo servicio de autenticación y autorización. Hasta ese punto, Windows Server Active Directory y Azure Active Directory son lo mismo, ¿ok? Hasta ese punto solamente. Windows Server Active Directory tiene una serie de servicios adicionales que maneja que ya no son manejados por Azure Active Directory, ¿ok? Hablemos pues de print server, de web servers, etcétera, pero Azure Active Directory toma únicamente la parte de identidad y lo convierte en un servicio. ¿Ok? Solamente la parte de identidad. Eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Azure Active Directory eh, toma un subconjunto, una pequeña parte, digamos, de los servicios que brinda Windows Server Active Directory. Y así es como, por ejemplo, Azure Active Directory a través de estos protocolos abiertos y a través, usando la nube como base, es decir, como una vez más HTTP y HTTPS, permite brindar servicios de identidad y autorización a recursos como, por ejemplo, Office 365 o Microsoft 365, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga un servicio de Microsoft 365 o de Office 365, por detrás ya tiene un Azure Active Directory, ¿ok? Ahí es donde se crean los usuarios, los grupos y se asignan los permisos y autorizaciones. Aplicaciones que nosotros creemos en Azure, ¿no? O recursos que utilicemos en Azure. Y es más, esto en realidad llega a ser más amplio porque, como les decía, podemos tener otras aplicaciones, otros recursos, otros servicios que necesitan utilizar servicios de identidad y utilizan Azure Active Directory como si fuera un servicio empaquetado al cual le doy la labor de autenticación y autorización y solamente necesito que me responda si el usuario es verdadero o no lo es. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la diferenciación entre Windows Server Active Directory y Azure Active Directory. Hay algunos conceptos, algunas palabras clave que es importante que entendamos para poder desarrollarnos mejor en adelante. Uno de ellos es identidad. Cuando hablemos de una identidad, vamos a estar hablando de un objeto que puede ser autenticado. Aquí, obviamente, lo primero que se nos viene a la mente es un usuario, ¿no? Un usuario maneja un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, ¿eso forma parte de su identidad? Sí, claro, la identidad en sí es eso, pero digamos la contraseña y la forma de poder autenticarse. Eh, pero no solamente una identidad es un usuario, un grupo de usuarios puede ser una identidad también. Entonces, por eso es que yo puedo asignarle permisos o configuraciones a todo un grupo porque ese grupo se convierte en una identidad. Claro que hay identidades dentro de esa identidad, pero básicamente es como un conjunto, ¿no? Pero a nivel de recursos, yo tomo ese grupo como una identidad para poder gestionarla. Pero no solamente es usuarios y grupos, también son, por ejemplo, dispositivos. Entonces yo puedo tomar un dispositivo, una laptop, una PC, un smartphone, una tablet y convertirlo en una identidad para poder gestionar qué permisos, qué configuraciones tienen que estar asociadas a este dispositivo, vale decir, a esta identidad.
¿ok? Entonces también pueden ser grupos de dispositivos, pero también una aplicación externa que necesita utilizar, por ejemplo, los servicios de identidad de Azure Active Directory, pues necesito poder identificar esa aplicación. Las aplicaciones se registran y digamos, cada una de ellas obtiene un ID, ¿no? Único. Y esas aplicaciones, en ese sentido, también se convierten en identidades. Entonces, vemos que identidades no solamente son usuarios, grupos, dispositivos, grupos de dispositivos, aplicaciones, servicios, etcétera, ¿ok? Entonces, ahí vamos a hablar de una identidad. Ahora, otra terminología que es la cuenta o el account es una identidad que obviamente tiene data asociada a ella, porque cuando nosotros registramos esta identidad, ya empezamos a asociar una serie de características o información acerca de esa identidad. Como por ejemplo, en un usuario podemos decir de qué, a qué área pertenece, o cuál es el nombre de la persona, ¿no? O cuál es su correo electrónico. Entonces hay data asociada a esa identidad y en ese sentido se convierte en la cuenta de usuario, por ejemplo, ¿no? Eh, lo mismo para dispositivos, lo mismo para aplicaciones, etcétera. Eh, Cuando hablemos de una cuenta de Azure AD, es una identidad, es una cuenta, obviamente tenemos información asociada a esa identidad, pero que ha sido creada, digamos, a través de un servicio, que en este caso es Azure AD, ¿ok? O algún otro servicio de Microsoft Cloud, como nos menciona ahí, pero en este caso, pues, Azure AD Account es una cuenta que ha sido creada en Azure AD, fundamentalmente. Les decía que tenant o directorio, el tenant en realidad, a ver si traducimos la palabra tenant significa algo así como alquiler. Es decir, si yo voy y alquilo eh, un departamento, por ejemplo, ese es el tenant, el departamento que estoy alquilando con todos sus componentes, ¿no? Las griferías, la estructura que tienen, el, el piso, ¿no? El pintado de las paredes, etcétera. Todo eso son los componentes que forman parte de mi tenant. En Azure viene siendo prácticamente lo mismo, solamente que en este caso hablamos de componentes, recursos de cómputo, máquinas virtuales, bases de datos, eh, servicios de identidad como Azure Active Directory, ¿no? Entonces, todo eso no me pertenece, yo lo estoy alquilando y eso se convierte en mi tenant, ¿ok? Entonces, directamente la palabra tenant significa eso, ese conjunto de recursos, pero como les digo, para ponerlo un poco más fácil, hablamos de tenant cuando nos referimos al portal de administración. No es exacto, pero lo hablamos generalmente de esa forma, ¿ok? Entonces, en ese tenant nosotros vamos a tener la posibilidad de crear diversos directorios. eh, Nosotros podemos tener un solo directorio, que es lo usual. La mayoría de clientes tienen un solo directorio, pero podemos crear en realidad varios directorios y administrar recursos para varias compañías. Si somos, por ejemplo, un grupo de compañías o somos una empresa de TI que se ha creado a partir de que, por ejemplo, un grupo formado por 5 empresas no tienen áreas de TI y se ha creado una sexta empresa para que esta empresa sea la que brinde todos los servicios de TI a esas 5 compañías. Entonces, esto vendría a ser, por ejemplo, un, como si fuera, digamos, el administrador de los recursos de todas esas instancias. Entonces yo puedo crear diversos directorios y separar los recursos asignados a cada una de estas 5 empresas. O podría poner todo en un solo directorio y que las 5 empresas compartan los recursos de ese directorio único. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente, como dice ahí al final, las palabras tenant o directorio son usadas de manera correlacionadas, o sea, casi siempre se usan hablando de lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero casi siempre se usa de esa forma. Por último, el término, pues, Azure Subscription, que es una suscripción de Azure. Y esto es uno de los componentes también principales, porque más allá de que hayamos creado un directorio, cuando ya yo quiero empezar a crear recursos en Azure, yo no voy a poder hacerlo si es que no tengo una suscripción de Azure. Ojo, sí puedo crear la estructura
de directorio activo, que vamos a ver más adelante en este tópico. Y no necesito una suscripción de Azure, porque hasta este momento, digamos, toda esta estructura, en cierto modo, hasta es gratuita incluso. Existe una versión gratuita de Azure Active Directory. Existe ya planes adicionales que nos dan capacidades adicionales, pero yo puedo tener una estructura gratuita de Azure sin ningún costo. Pero cuando ya yo quiero empezar a crear recursos, quiero crear una máquina virtual, una base de datos, una página web, un almacén de archivos, ahí yo necesito asociar esos recursos que estoy creando a un centro de costos. El centro de costos es el Azure Subscription, la suscripción de Azure. Y aquí existen diversos tipos de suscripciones de Azure. Eh, pues pueden estar asociados a un pago de tarjeta de crédito, puede estar asociado a un tenant de prueba, por ejemplo, a un free, ¿no? Eh, puede estar asociado a lo que nosotros trabajamos, que es una suscripción CSP, ¿no? CSP, Cloud Solution Provider, que son los tipos de suscripciones que nosotros creamos. Eh, como les dije, hasta puede ser como una tarjeta de crédito, ¿no? Totalmente abierto, directo a Microsoft. Pero es importante que entendamos que para poder crear un recurso necesito una suscripción de Azure, porque ese es el centro de costos al cual yo le voy a decir, este recurso tiene que estar asociado a este centro de costo y lo que me vaya a costar en adelante, cárgalo a ese centro de costos. Es como una tarjeta de crédito, más o menos parecido. Nosotros vamos a una tienda, compramos un producto y este producto no lo pagamos inmediatamente, sino que lo asociamos a nuestra tarjeta de crédito. Le decimos, cárgalo aquí, a la tarjeta de crédito, ¿no? Voy a otra tienda, hago lo mismo y sigo cargando los productos, los recursos que necesito a mi cuenta de crédito, ¿no? A mi tarjeta de crédito, que en este caso es como si fuera mi suscripción de Azure. A fin de mes mi fecha de corte se hace el conteo de los recursos que yo he consumido y se saca un estado de cuenta, lo que tengo que pagar ese mes por mis consumos de tarjeta de crédito. La suscripción en Azure es igual. Yo cargo los recursos a la suscripción de Azure y en mi fecha de corte, que generalmente es fin de mes, vamos a ver qué he consumido, cuánto he consumido y se va a sacar un estado de lo que tengo que pagar por ese mes. Ya desde ahí nos vamos dando la idea de que Azure usualmente es un postpago, no es un prepago, a diferencia de Microsoft 365, ¿no? Generalmente aquí en Azure yo creo recursos, lo asocio a mi cuenta, que a mi suscripción de Azure, al final del mes se ve qué es lo que he consumido, por ejemplo, una máquina virtual, yo he creado una máquina virtual, pero esa máquina virtual la pagué los fines de semana porque no lo necesitaba. Entonces voy a pagar menos, no voy a pagar 24/7 porque se apagó los fines de semana. Entonces, mi cuenta va a llegar a fin de mes y ahí recién se va a saber cuánto consumí y por lo tanto cuánto necesito pagar. ¿Ok? Bueno, habiendo explorado esos aspectos, una comparativa entre lo que es ADDS, Active Directory Domain Services, llamémosle a eso Windows Server Active Directory, versus lo que es Azure Active Directory, Azure AD. ¿Ok? Algunas cosas que ya había mencionado, básicamente el Azure AD, como les decía, básicamente es una solución de identidad. No tiene la otra gama de recursos que puedo tener yo en un Windows Server y tampoco en un Windows Server Active Directory. ¿Ok? Un Windows Server Active Directory es un poquito más amplio, maneja ahí, por ejemplo, GPOs, que es una de las cosas que no tienes en Azure Active Directory. Básicamente es el tema de identidad y lo hace, como les mencioné, a través de HTTP o HTTPS porque justamente está pensado en el mundo web, en la nube. Aquí, eh, cuando nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, el acceso hacia APIs tipo REST, por ejemplo, lo vamos a hacer a través de HTTP, HTTPS, en lugar de lo que vendría a ser, por ejemplo, el DAP, ¿no? Que es lo que sí maneja Windows Server Active Directory. Azure Active Directory no maneja el DAP. ¿Ok? Eso de arranque no. Si queremos hacer compatibilidad, hay formas de poder extender para que sí sea compatible, pero de base Azure Active Directory no maneja el DAP.
Bueno, ya habíamos hablado también de protocolos como SAML, Windows Server Federation, OpenIDE, Open Authorization, etcétera. Esos los utiliza Active Directory en lugar de Kerberos. Y Kerberos se usa en Windows Server Active Directory. ¿Ok? Incluye federación a otros servicios, sobre todo de terceros, ¿no? Como por ejemplo Facebook, ¿no? Hay servicios de autenticación en Facebook, hay servicios de autenticación en Google, eh, LinkedIn, etcétera. Son varios servicios varios productos o servicios que están en la nube y que manejan servicios de identidad, ¿no? Y Azure Active Directory puede integrar estos servicios para que la identidad sea manejada por ese proveedor, ese tercero, y que finalmente, pues, eh, pueda tener usuarios, recursos asociados dentro de mi directorio activo en Azure, pero que sean manejados o gestionados por un tercero, como por ejemplo estos que he mencionado, ¿no? Em, Algo muy importante también es entender que en Azure AD la estructura de usuarios y grupos que yo voy a crear es una estructura de tipo plana. Es decir, todos los usuarios aquí están, por decirlo de alguna forma, en la misma jerarquía. Yo no voy a tener, por ejemplo, lo que sí tengo en Windows Server, que son las OUs, las unidades organizacionales. Esa es una de las cosas que no voy a tener. Eh, si no tengo OUs, ¿cómo marco yo la jerarquía de los usuarios? Bueno, generalmente yo puedo decir quién es el administrador o quién es el manager de este usuario y así se marca la estructura, pero a nivel de creación de usuarios es una estructura completamente plana. De igual manera, ya les había mencionado que GPOs, yo no tengo GPOs en Azure Active Directory. En Windows Server Active Directory sí, podía tener algunas políticas que las definía a nivel de las estaciones de trabajo o la gestión de usuarios, y pues eso lo ponía en una GPO. En Azure Active Directory no tengo eso. En Azure Active Directory tengo algo que se llama unidades administrativas, AUs, ¿no? Suena un poco similar a AUs, pero no son exactamente los mismos. Las unidades administrativas básicamente nos permiten a nosotros asociar lo que es un conjunto o grupo o grupos de usuarios eh, con algunos perfiles de administración que se requieren, como por ejemplo el encargado de Helpdesk, el administrador de usuarios, el administrador de servicios de TI, etcétera, para poder crear sus subgrupos con personal de TI asignado. No es eso lo que es una OU, ¿no? Una OU es diferente. Y lo que son GPOs, usualmente a nivel de dispositivos, por ejemplo, se maneja en otros productos o servicios de Azure. Uno de ellos, por ejemplo, Microsoft Intune. Intune es un MDM, un MAM, una solución de Mobile Device Management, de gestión de dispositivos móviles, en la cual ahí sí puedo configurar perfiles, puedo configurar características, reglas que tienen que cumplir determinados dispositivos o grupos de dispositivos. Intune me lo permite. Y como MAM, como Mobile Application Management, Intune me permite gestionar cómo se comportan los dispositivos perdón, las aplicaciones dentro de esos dispositivos. Es decir, qué aplicaciones puedo instalar, qué versiones tienen que estar instaladas en los dispositivos, qué parches de seguridad se tienen que aplicar, qué permisos tienen esas aplicaciones. Si puedo tomar una captura de pantalla, por ejemplo, de una aplicación Outlook en mi dispositivo móvil, en mi smartphone, ¿no? Esa configuración la puedo hacer a través del MAM, a través de Intune, ¿ok? Entonces, esas características que venían, por ejemplo, dentro de lo que es Windows Server Active Directory, no los voy a tener directamente con Azure Active Directory, sino con otros productos extensibles. Azure Active Directory maneja un conjunto de ediciones específicas. Estas ediciones empiezan desde la gratuita, ¿no? Como ya les había mencionado. Yo puedo crear una edición eh, completamente gratuita, sin necesidad de pagar o tener una suscripción asociada. Eso es porque tengo eh, Azure Active Directory en su versión free. ¿Ok?
En la versión free, como pueden ver, tengo una limitación de objetos, ¿no? Tengo hasta 500.000 objetos que puedo crear, es decir, usuarios, dispositivos, aplicaciones, etcétera. 500.000 solamente. A nivel de características de single sign-on, ahí está, tengo de forma ilimitada. Esto me permite manejar los servicios básicos de identidad y acceso y nos permite gestionar lo que es colaboración business to business, ¿ok? Microsoft 365 Apps, es decir, cuando yo tengo una suscripción de Microsoft 365, eh, recuerden que también les había mencionado que con eso yo también ya tengo la versión gratuita de lo que es el directorio activo. Gratuito entre comillas, porque finalmente estoy pagando la suscripción de Microsoft 365. Pero, digamos, toda esta gestión de identidades lo llevo a través del Azure Active Directory indirectamente, y por lo tanto me permite manejar lo que es identidad y acceso para los servicios o recursos de Microsoft 365. Entonces, esta es gratuita y esta es gratuita entre comillas porque está dentro de lo que es nuestra suscripción. Hay adicionalmente otros planes que son los planes pagados, que son el P1, el P2, ¿no? Que este sí ya nos permite expandir en capacidades más amplias, tener mayores capacidades, por ejemplo, para gestión de identidades, protección de identidades, gobierno de identidades, manejar algo que a mí me encanta mucho, este servicio que se llama Conditional Access. Como su nombre lo dice, Conditional Access es un servicio que permite condicionar el acceso, es decir, te permito acceder, no te permito acceder o te limito el acceso en base a algo, y ese algo puede ser qué dispositivo estás utilizando para conectarte. ¿Está registrado dentro de la compañía? ¿Está unido al dominio? ¿Tiene los parches de actualización de seguridad? eh, ¿Tiene un antivirus instalado? ¿Te estás conectando desde el país o ciudad que siempre te conectas? Muchas condiciones que están asociadas al usuario, a la identidad, a su contraseña, a qué método de autenticación utilizó, a su posición o localización, ¿no? A qué recurso, etcétera, ¿ok? Muchas cosas. Entonces, en base a muchas condiciones, me condiciona el acceso a los recursos. Entonces, esta característica que agrega, o mejor dicho, le da un plus muy importante en temas de seguridad, está disponible solamente en planes pagados, en Premium P1, Premium P2. O sea, por lo menos debería tener un Premium P1 para poder acceder a ese tipo eh, de soluciones, ¿no? Em, Para esto, permítame un ratito. Para esto es importante tomar en cuenta que estos planes pagados, pues obviamente requieren un costo. Ahí está un poquito más la explicación. Les voy a dejar aquí el enlace también. Recuerden, como les había comentado, que lo que es Azure Active Directory hoy en día ha cambiado de nombre y hoy en día se llama Microsoft Entra. Entonces, lo que es Azure Active Directory Premium P1 todavía está ahí con el nombre, ¿no? Se supone que se debería llamar ya Entra ID, ¿ok? Ahí está el gratuito. Bueno, acá pueden expandir un poquito más ustedes o ponerle expandir todo para revisar cuáles son las características si es que quieren conocer un poquito más en detalle. Lo que yo les estoy mostrando en la presentación es un pequeño resumen, como pueden darse cuenta, pero en realidad hay muchas características, muchas diferencias más entre lo que es un gratuito, un plan 1 que tiene un costo por usuario al mes, ¿no? Un plan 2 que también tiene otro costo por usuario al mes. Y bueno, ya hay en realidad te han mencionado Entra ID Governance, pero hay como tres productos más, creo que están, ahí está, Verify ID, Entra Permission Management, etcétera, ¿ok? Pero no se compliquen con esa parte. Inicialmente, tómenlo de esta forma. Azure Active Directory tiene el modelo gratuito, el gratuito con Office o Microsoft 365, y tiene los planes P1 y P2, ¿ok? Que son los pagados y que ya necesitan, digamos, mucha mayor características de seguridad, pero también que nos dan un costo
adicional, ¿ok? Igual, la parte de documentación técnica se las voy a copiar para que también la puedan revisar con más calma si es que requieren. Eh, Acá tienen esta zona de creación de directorio, añadir un custom domain, ¿no? O sea, ponerle un dominio propio al directorio. Lo van a poder hacer gracias a el servicio de Azure Active Directory. Inicialmente Azure Active Directory, cuando ustedes crean un nuevo tenant, Microsoft les presta un dominio que es onmicrosoft.com. ¿Ok? Ustedes crean un subdominio allí. Por ejemplo, yo le puedo crear miempresa.onmicrosoft.com, ¿no? ¿Y cuál es mi usuario? Mi usuario es tino.vergara@miempresa.onmicrosoft.com. En primer lugar, suena un poco feo y suena un poco largo. Entonces, yo de repente quiero tener identidades que sean miempresa.com, ¿no? Y yo quisiera que mi usuario maneje tino.vergara@miempresa.com. Entonces yo puedo añadir mis propios dominios al tenant de Microsoft, ¿ok? Al tenant de Azure. Bueno, ahí hay muchas configuraciones que pueden hacer, creación y borrado de usuarios, esto lo vamos a ver ya en un momento, ¿de acuerdo? Entonces, pero ahí tienen más acceso a los servicios de, eh, o mejor dicho, a la documentación técnica de los servicios de Azure Active Directory. Aquí les definen los planes, ¿no? Para que puedan encontrar un poquito más de información. Y sí, básicamente eso, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento ya en la práctica, pero aquí pasemos, por ejemplo, a lo que es las formas en que nosotros podemos gestionar las identidades dentro de Azure AD. En, en Azure AD nosotros podemos tener bien una identidad o, por ejemplo, para lo que es el manejo de dispositivos, en este caso que estamos revisando, nuestros dispositivos pueden estar registrados directamente hacia lo que es el servicio de Azure Active Directory. Pero aquí se marca una diferencia entre lo que es un dispositivo registrado con un dispositivo unido al dominio, un Domain Joint Device. Eh, Recuerden que para que el servicio pueda ser gestionado, eh, o mejor dicho, el dispositivo pueda ser gestionado en el servicio de identidad, yo tengo que unirlo al dominio, ¿no? Es un servicio que, perdón, es un dispositivo que se está registrando como miembro de la organización. Por lo tanto, lo estoy uniendo al dominio. Al unir un dispositivo al dominio, el dominio o digamos la empresa, en este caso, tiene control total sobre ese dispositivo. ¿Ok? eh, Puede decidir si lo saca del dominio, puede decidir si ese dispositivo se puede unir o no al dominio, y una vez unido puede decidir qué cosas hace este dispositivo dentro del dominio. Y, por ejemplo, empezar a trabajar con características como conditional access, ¿no? Para eso, yo tengo que tener un dispositivo soportado hoy en día, ¿no? Vale decir, debo tener un Windows cliente, Windows 10 o Windows 11, ¿ok? Windows 8.1 o Windows 7, por ejemplo, no pueden unirse directamente a un dominio en la nube. Tienen que unirse a un dominio local. Sí podían unirse. Bueno, desde Windows Server, de Windows clientes anteriores podían unirse a Windows Server Active Directory, pero hacia Azure Active Directory únicamente pueden unirse al dominio dispositivos que tengan Windows 10 o Windows 11, ¿de acuerdo? Eso es unido al dominio, entonces tiene completo control sobre el dispositivo. ¿Okay? Aquí yo puedo tener, por ejemplo, un directorio activo local y que ese directorio activo local esté sincronizado con el directorio activo en la nube. Entonces yo me uno al dominio en la nube y por lo tanto indirectamente estoy administrado por este Windows Server Active Directory local que ha sincronizado
sus identidades o sus servicios con el directorio activo de la nube, con el Azure Active Directory, pero me uno al dominio a través del Azure Active Directory. ¿Ok? Hay el caso de máquinas que requieren unirse al dominio, pero, por ejemplo, tienen algunas aplicaciones que no son soportadas a través de, o que requieren un servicio de identidad basado en Windows Server Active Directory y no utilizan Azure Active Directory, por ejemplo, las aplicaciones de Win32. Necesito que se manejen con group policies, ¿no? O, por ejemplo, son aplicaciones, son dispositivos que manejan versiones anteriores de Windows, como Windows 7, Windows 8, ¿no? Entonces, ahí puedo tener un modelo híbrido para algunas cosas unido a la nube y para otras registrado también directamente en el Windows Server local, ¿no? Y hay el caso también de quienes manejan solamente un registro del dispositivo. No me estoy uniendo al dominio, ¿de acuerdo? No, este dispositivo no se une al dominio. ¿Cuál es un ejemplo típico? Por ejemplo, un smartphone o una laptop personal que yo no quiero unirla al dominio, o por ejemplo, la empresa tiene la política de no permitir unir al dominio dispositivos personales, pero necesito el dispositivo para poder, por ejemplo, revisar mi correo electrónico, abrir mi Teams, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo registrar el dispositivo. Entonces, tengo que conocer el dispositivo, para ello lo registro, pero no está unido al dominio, no es parte, no es miembro de la organización, pero sí lo estoy registrando para poder permitirle ciertos recursos. Entonces, en ese sentido, pues empresas que manejan lo que llamamos BIOT, ¿no? Bring Your Own Device, traer tu propio dispositivo y utilizarlo para trabajar, entonces, ahí sí puedo permitirle registrar sus dispositivos. Incluso si tuviera que manejar algunas configuraciones sobre ese dispositivo para permitirle o no permitirle cosas, lo puedo hacer a través de un MDM, que en este caso ya les había mencionado, Intune, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, pues puedo gestionar esos dispositivos también, pero con los permisos limitados, ¿no? No voy a poder gestionar todo el dispositivo porque no está registrado a nombre de la compañía o no está unido al dominio. Pero sí le puedo decir, ¿sabes qué? Si quieres registrar tu smartphone para que puedas revisar tu correo electrónico en la aplicación Outlook de Android, ok, debes registrar tu smartphone. Y una vez registrado, yo puedo decidir, por ejemplo, si a través de Intune controlo las aplicaciones que están dentro, pero no voy a controlar todo el dispositivo. Sí puedo controlar algunas cosas, como por ejemplo, por seguridad, yo quiero que el smartphone, si va a revisar correos electrónicos de la compañía, tenga por lo menos una clave o un patrón de bloqueo del dispositivo, ¿no? Por temas de seguridad, obviamente, porque si no lo tiene, cualquiera puede tomar ese dispositivo, si se roba, se pierde, y acceder a información de la organización o enviar un correo electrónico desde una cuenta, por ejemplo, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues yo puedo acotar los límites de seguridad a través de una solución adicional de pago, que es Microsoft Intune, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues, yo puedo registrar dispositivos de Windows 10 o superiores, iOS, es decir, iPad, eh, smartphones de Apple, ¿no? iPhones, dispositivos Android, macOS, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí puedo registrar todos estos tipos de dispositivos. Entonces, a ver, bueno, esto lo vamos a revisar un poco luego, porque primero quiero ver la parte de la creación de los usuarios, pero en todo caso, pues este es la primera lección del módulo. Ahora sí veamos temas de usuarios y grupos de usuarios. Vamos a verlo esto un poquito más en la práctica. Permítame entonces acceder a mi portal de Azure. Vamos a ver. Estoy ingresando entonces a portal.azure.com, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar aquí. Yo voy a loguearme con que es la cuenta que utilizo para hacer mis demostraciones.
Bueno, ahí mi identidad, por ejemplo, está protegida por un doble factor de autenticación, con lo cual no solamente uso mi contraseña para acceder, sino me envía un challenge, una prueba hacia una aplicación que tengo instalada en mi smartphone que se llama Microsoft Authenticator. Esto es lo que llamamos un doble factor de autenticación. Le agrega una capa adicional de seguridad al logueo, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, llega a averiguar mi contraseña, no bastaría con mi contraseña para que ingresen al portal de Azure, sino deberían tener también este segundo factor de autenticación, que es el challenge en la aplicación, ¿no? Y obviamente eso no lo van a tener a menos que tengan pues también mi smartphone y a menos que accedan también a mi smartphone, ¿no? Ok, entonces, yo les decía que cualquier servicio que ustedes creen en Microsoft 365, o, por ejemplo, desde el momento que nosotros hacemos la creación del portal del tenant de Azure, lo mínimo que se va a crear es un Azure Active Directory. ¿Ok? Entonces, busquemos aquí, por ejemplo, aquí en el panel de navegación, para quienes no lo conocen todavía, eh, lo que ustedes van a tener es, por ejemplo, aquí en la parte superior, pueden ver que yo tengo eh, mi nombre de usuario. Ahí está el dominio que estoy utilizando, que es sitcomex.cloud. Aquí, bueno, estas son otras cuentas que tengo. Puedo cambiar de directorio, puedo ver información de mi cuenta, ¿no? Puedo ver mis permisos, etcétera, ¿ok? Aquí en la parte superior van a tener información de la cuenta o del directorio o dominio al cual están accediendo. Ustedes pueden modificar alguna de estas configuraciones a través de esta ruedita, este engranaje que tienen aquí, que dice Settings, Configuraciones, ¿no? Si yo le doy clic, por ejemplo, a esto, me va a enviar a las configuraciones propias de mi tenant, ¿ok? O en este caso, pues, de mi entorno de administración, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí que tengo dos directorios, por ejemplo. Actualmente estoy trabajando en este directorio que tiene el dominio incomex.cloud, pero puedo tener otros directorios y puedo crear otros directorios adicionales también si es que lo necesito, ¿de acuerdo? Bueno, algunos filtros avanzados, esto es necesario. Acá puedo configurar un poco la apariencia, ¿no? De mi entorno. Yo quiero que siempre esta barra de navegación esté fly out, es decir, solamente aparezca cuando le hago clic. O puedo decirle docked, que siempre esté visible, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo modificar aquí. El tema, ahorita estoy en el tema clásico, que es el azul, puedo cambiarlo aquí, por ejemplo, de repente me siento mejor visualizando las cosas de esa forma, ¿no? Entonces puedo elegir el tema que esté más adaptado a mi visibilidad, incluso con temas de alto contraste, y cómo quiero que inicie con el home o con un dashboard que yo vaya a crear. Puedo decirle con qué directorio quiero que inicie siempre, etcétera, ¿no? Aquí en lenguaje y región, bueno, está especificado cuál es el idioma bajo el cual yo quiero ver mi tenant de administración, ¿no? Mi portal de administración. Y yo prefiero trabajar las cosas en inglés porque los nombres no son mal interpretados o mal traducidos, mejor dicho, o hay algunas palabras técnicas que no siempre son bien traducidas. Por lo tanto, prácticamente siempre prefiero trabajarlo en inglés. Como ven, incluso la presentación la estoy llevando con la presentación en inglés, ¿no? Entonces, prefiero hacerlo de esa forma. Entonces, pero si ustedes prefieren cambiarlo a español, pueden elegir aquí el idioma que más se les acomode y dándole una localización de formatos regionales como ustedes prefieran para su país, por ejemplo, ¿no? En mi información, pues ahí está, estoy poniendo la información de correo electrónico al cual pueden enviarme temas asociados a la administración de este tenant, ¿no? Y bueno, si quiero notificaciones, etcétera. Ok, vamos a cerrar aquí. Eso fue lo de la parte de las rueditas, ¿no? Esta campana, alerta de notificaciones, es donde me van a empezar a salir las notificaciones conforme yo vaya creando recursos o manejando configuraciones. Ahorita está vacío porque obviamente no he hecho nada todavía, pero conforme vaya haciendo cosas me va a estar enviando ahí notificaciones de si ya se realizó, si está en proceso, etcétera, ¿ok? Todo tipo de notificaciones que necesite. Aquí ustedes tienen
directorios y suscripción, que no es otra cosa que el mismo enlace que ven ustedes al engranaje, a la sección directorios y suscripciones, ¿ok? Em, en esta parte, con este hombrecito que está con una llamada ahí de conversación, de diálogo, pues pueden enviarle feedback a Microsoft. Pueden decirle, sabes qué, esto me gustaría que lo mejoraras, o esto me ha presentado problemas, o esto te recomendaría que lo traten de esta forma. Entonces, Microsoft escucha ese feedback y en base a eso puede seguir modificando la forma, la experiencia de navegación o los recursos que tienen en Microsoft Azure. Recuerden que Microsoft Azure es una entidad viva. Hoy día puede tener, no sé, por decir, 200 recursos. Mañana puede tener 201. Pasado puede tener 205. Y estos recursos también pueden cambiar en el tiempo. ¿Ok? Siempre es una entidad viva, siempre va mejorando, modificando la forma en que realiza las cosas y obviamente dándonos mayores alternativas. Por último, hay este botón que es lo que llamamos el Cloud Shell, ¿ok? El Cloud Shell son las líneas de comando, luego los vamos a ver. El Cloud Shell nos da a nosotros la posibilidad de acceder. Si yo le doy clic aquí, me va a salir una sección aquí abajo en la cual me va a permitir crear un storage en el cual voy a poder alojar, por ejemplo, los recursos que necesite para administrar mis recursos en Azure a través de línea de comando, ¿ok? Pero por ahora no lo voy a hacer. Eh, Solamente quiero mostrarles aquí entonces ya sabe para qué sirve esto. Aquí hay una barra de búsqueda en la cual puedo escribir yo alguna palabra y buscar los recursos específicos que necesite. Aquí vemos los servicios de Azure, podemos expandir a más. Vemos los recursos, aquí nos van a salir los recursos recientemente utilizados, por eso no me sale ninguno todavía porque no he utilizado. Los que haya marcado como mis favoritos, aquí en Navigate tenemos los principales accesos que usualmente emplea la gente, que es el dashboard, todos los recursos, los resource groups, que luego vamos a ver de qué se trata esto, y las suscripciones que tenemos nosotros asociadas. Algunas herramientas para aprendizaje, Microsoft Learn, para monitoreo, para defensa, para gestión de costos. Y aquí algunos links de interés. ¿Ok? Por último, pues aquí en la parte izquierda superior, como pueden ver, hay unas tres rayitas. Esas tres rayitas nos marcan el menú. Es como el menú de inicio, el botón de inicio que tenemos en nuestro Windows. En este caso, este es el botón de inicio del portal. Y este nos va a permitir acceder a la creación de recursos, al home, a los dashboards, dar una lista de todos los servicios o acceder a aquellos servicios que hayamos marcado nosotros como favoritos. Uno de los recursos que siempre vamos a ver por aquí visible es Azure Active Directory. Lo vimos aquí también, Azure Active Directory, o en todo caso, si no lo encuentra, como les dije aquí en la barra de búsqueda, ustedes pueden poner Active y ven que hay varios recursos que están, que o llevan o están relacionados con la palabra Active, ¿no? Pero en este caso yo quiero acceder a Azure Active Directory. ¿Ok? Vamos aquí. En Azure Active Directory, yo voy a poder encontrar varias configuraciones. Siempre, o mejor dicho, casi siempre vamos a encontrar en todos los recursos esta primera opción, que es el Overview, ¿ok? La visión general. En este caso, el Overview de Azure Active Directory, ¿ok? Y en este caso, el recurso de tipo Azure Active Directory que estoy utilizando es mi directorio, que es inconnect.cloud. Entonces vamos a encontrar aquí información de el nombre, el tenant ID, cuál es el dominio primario que estoy utilizando, qué tipo de licencia está asociada. En este caso pueden ver un Azure AD Free, gratuito, ¿no? Puedo tener un Premium P1, P2, etcétera. Cuántos usuarios están creados, cuántos grupos, cuántas aplicaciones y cuántos dispositivos están registrados en este directorio activo. Algunas características principales, ¿no? Esto es como un panel principal, por eso es un overview, una visión general. Algunas características de monitoreo, por ejemplo, propiedades, recomendaciones, etcétera. ¿Ok? Y aquí puedo yo añadir, por ejemplo, un nuevo usuario o un grupo de usuarios o un usuario externo, una aplicación o registrar una aplicación, ¿no? Igual, aquí en Manage Tenants, si yo hago esto,
pues aquí tengo la posibilidad de crear un nuevo directorio. Recuerdan que aquí entrando, bueno, aquí, ya sea aquí entrando a directorios o a la ruedita y aquí en directorios, yo tenía aquí los diversos directorios, ¿no? Voy a cerrar esto, vuelvo aquí. Aquí tengo los dos mismos directorios, pero yo puedo seguir creando más directorios, o por ejemplo, este directorio que ya no lo necesito, bueno, este es el default, ¿no? Este con todo por ejemplo, lo puedo eliminar o dejarlo de lado, ¿no? O marcarlo como el directorio por defecto. Y, pero en este caso tiene este dominio un poco feo que habíamos hablado, ¿no? Que era el contosotino.onmicrosoft.com, porque este no le he puesto un dominio propio. Vamos a cerrar aquí para volver al overview. Esto nosotros lo hacemos aquí, miren, en esta sección que dice Manage, tengo varias características para gestionar el directorio activo. En esta que dice Monitoring, tengo varias características para monitorear el directorio activo. En Troubleshooting and Support, esto lo van a encontrar prácticamente también en cualquiera de los recursos, van a tener la posibilidad de crear tickets de soporte para el servicio en particular, ¿no? Pero volvamos a la parte de Manage. Entonces, en Manage, yo lo que quiero es gestionar mi propio dominio. Por lo tanto, voy a Custom Domain Names. ¿Ok? Nombres de dominio personalizados. Voy aquí. Y lo que ustedes van a poder ver es que inicialmente tengo este cloudincomex.onmicrosoft.com. Como les digo, desde el momento que yo creo el, el tenant, Microsoft necesita que yo tenga por lo menos un usuario, por lo menos uno, que va a ser el administrador global, el dueño, y el que va a poder empezar a asignar otros permisos. Por eso es que me tiene que crear de todas maneras un dominio. Y por eso es que me pide este nombre. Yo elegí Cloud Incomex y me lo crea dentro de su dominio que se llama .onmicrosoft.com. Esto siempre va a existir. Esto no se remueve. Hay formas de removerlo, pero bueno, no lo he hecho sencillamente. Pero en adelante yo ya puedo añadir mi propio dominio. Y en este caso yo le he agregado un dominio que se llama incomex.cloud. Yo puedo añadir otros dominios adicionales allí o puedo crear otros directorios con nuevos dominios. Entonces lo primero que yo hice fue colocar ahí un custom domain. Vamos a poner, por ejemplo, microsoft.com. Supongamos que quiero añadir este dominio. Ok, lo va a añadir. Pero el detalle está en que yo necesito probarle a Microsoft que soy dueño de ese dominio. Y para eso Microsoft me va a decir, ¿sabes qué? Si quieres utilizar el dominio microsoft.com en Azure AD, debes crear un registro TXT o un registro MX dentro del name register, ¿no? Por ejemplo, si yo utilice GoDaddy para crear mi dominio, ok, tengo que ir al panel de GoDaddy y crear un registro de tipo TXT o MX con estos valores, ¿no? Que me definen aquí, el TTL, el destino y el alias, en este caso, o en MX de esta forma. Y esto no modifica ningún servicio, no daña ningún servicio disponible, sencillamente sirve para comprobar que yo tengo acceso a ese dominio y por lo tanto soy administrador del dominio. Es como que yo te diga, ¿sabes qué? Necesito que me compruebes que tú eres dueño de algo o perteneces o tienes acceso a algún lugar. Entonces le dices a la persona, déjame este papelito, déjame esta nota en tal sitio y si yo lo encuentro significa que pudiste acceder. Entonces, en este caso, Microsoft dice, créame este registro. Si tú lo creas y yo valido que lo has creado, significa que tienes acceso administrativo al dominio y por lo tanto eres dueño del dominio. Y ahí sí te creo, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, yo no voy a poder hacerlo porque yo no tengo acceso al name register de Microsoft.com. Entonces, al final yo le voy a poner aquí abajo verificar y me va a botar un error. Ah, bueno, ahí están las notificaciones que les decía que iban a ir saliendo con el tiempo. Y aquí me dice que la verificación del dominio ha fallado.
¿Por qué? Porque no he agregado el registro, porque obviamente no tengo acceso al registro, al name register de este dominio, ¿ok? Pero con mi dominio propio la idea es que sí tenga acceso, ¿no? Y yo lo pueda registrar y de esa forma voy a poder tener mi propio dominio. Aquí aparece Microsoft.com, pero me sale como no verificado. Y por lo tanto, por más que intente crear usuarios con el dominio Microsoft.com, no me lo va a permitir porque no está verificado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con eso. Vamos a crear algún usuario, por ejemplo. Entonces, vamos aquí a Users, dentro de Manage, ¿no? Users. Y esto me va a permitir crear diversos usuarios. Yo tengo aquí algunos usuarios que ya están creados, pero vamos a poner aquí, por ejemplo, un nuevo usuario. Vamos a crear un nuevo usuario y voy a poder utilizar aquí los dominios que estén validados, ¿ok? Los que yo no tenga validados no los puedo utilizar. Vamos a seguir con ecommerce.cloud y a este vamos a ponerle user 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle ahí un display name que, como pueden ver, es requerido. Todo lo que esté marcado ahí con el asterisco rojo es requerido. Entonces vamos a ponerle user 1. Ahí está. Y alguna contraseña, ¿ok? Yo puedo decirle que me autogenere esta contraseña o le puedo decir que yo poner una propia contraseña, ¿ok? Vamos a poner una nosotros. Bueno, ahí por ejemplo me está verificando que es una contraseña que es muy débil, ¿no? O que es de uso común. Entonces, ahí me sugiere, por ejemplo, que utilice algo más complejo. Dentro de las reglas de las contraseñas, usualmente se sugiere un mínimo de 8 a 16 caracteres que combinen mayúsculas, minúsculas y que tengan de repente algún carácter especial, como un signo de exclamación, una arroba, un punto, un michi, algo, ¿ok? Entonces, se recomienda esto para validar que sea una contraseña segura. Yo he utilizado esos tres aspectos, pero de repente hay palabras clave que me detecta. Por ejemplo, yo he puesto ahí 2023, entonces es el año. Eso es un poco débil, ¿no? Entonces me dice, elige algo mejor, ¿no? Entonces vamos a cambiar esto de aquí. Ok, ya estoy poniendo una contraseña un poco más compleja ahí. Me dice si quiero habilitar o no la cuenta. Yo la cuenta la puedo crear y dejarla inactiva y en algún momento la voy a utilizar o activarla conforme a lo que vaya necesitando. Entonces puede ser una cuenta que esté creada, pero no lo voy a poder utilizar, digamos, hasta que esté activada, ¿no? Entonces, si quiero que ya esté activo, ok, lo dejo ahí como activo. Y noten aquí, siguiente pestaña, propiedades, o puedo ir aquí, propiedades, o puedo irme de frente a revisar y crear, que es el último, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver propiedades, solamente por esta vez. En propiedades yo voy a poder colocar aquí, por ejemplo, nombre, vamos a llamarle a este user 1, demo, apellido, ¿no? ¿Qué tipo de usuario es? ¿Es un usuario miembro o invitado? En este caso es miembro porque lo estoy creando dentro del directorio activo. Si fuera un invitado, sería alguien que ya tiene, por ejemplo, un correo electrónico y quiero usar el mismo nombre de su correo electrónico, pero quiero que esté invitado a este tenant. Ahí sería un guest, ¿ok? Em, Acá hay información respecto al trabajo, el cargo que desempeña, el nombre de la compañía, departamento, ID del empleado, tipo de empleado, o fecha de contratación, oficina, etcétera, ¿no? Recuerden, yo les decía que las estructuras de usuarios aquí son planas, por eso es que yo puedo añadir aquí quién es el manager de este señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir de user 1, su manager va a ser Tino Vergara, ahí está. Y eso ya me crea un poco una estructura. ¿Por qué? Porque más adelante yo puedo definir políticas o puedo definir ciertas configuraciones diciendo que el manager de la persona tiene que validar algo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya está como un campo, pero es una característica, no es un tema de jerarquía en realidad, ¿no? Ahí sobre información de contacto, dirección, ciudad, provincia, código postal, email, etcétera. Mucha información, ¿ok?
User location, podemos decir aquí, por ejemplo, el país en el cual se va a utilizar este usuario, grupo de edades, ¿no? Es un menor, es un adulto, no adulto. Estas son características que más adelante me permiten, como les decía, crear reglas. Yo puedo decir, por ejemplo, los usuarios que tengan la característica marcada como menor o no adulto, no pueden acceder a determinadas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son campos, propiedades, características únicamente. Asignaciones. Vamos a ir a la siguiente pestaña, que puede ser aquí arriba, Assignments, o puedo darle aquí al botón, ¿ok? Los assignments, yo puedo añadir este usuario, puedo darle un rol específico, vamos a ver en un momento roles, puedo añadirlo que sea parte de un grupo específico, o puedo añadirle una unidad administrativa, ¿no? Recuerden que yo les había mencionado que las unidades administrativas me permiten a mí definir, por ejemplo, si soy una organización muy grande, y al área de marketing tiene una persona asignada de helpdesk, el área de gerencia tiene otra persona asignada. Yo puedo crear unidades administrativas y decir, para esta unidad el encargado es este, el encargado de TI es este, el encargado de resetear contraseñas es este, etcétera. O sea, puedo definir varios roles de TI y convertirlo en una unidad administrativa. Pero en este caso lo voy a dejar vacío. Entonces, el último punto es revisar y crear. Aquí le doy, ¿no? Entonces me da un resumen de toda la información que yo he colocado y le digo crear sencillamente. Con eso estoy creando un nuevo usuario que tiene acceso a los recursos. Bueno, ahí vamos a ponerle refresh. Ahí me dice el mensaje que ya lo ha creado, pero sí siempre toma un poquito de tiempo en que se despliegue finalmente y se pueda visualizar ahí. Ahora ya está. El refrescado, ahí está usuario 1, ¿ok? Entonces vamos a crear un usuario más para poder determinar algunas cositas, pero a este usuario le vamos a llamar admin 1, ¿ok? Porque este usuario más adelante le vamos a dar algunos privilegios de administración. Vamos a usar la misma contraseña. Ay, que estoy con AutoGenerate. Ahora sí. Listo. Con la cuenta habilitada, vamos a propiedades, solamente voy a modificar aquí admin 1 y vamos a ponerle demo ahí. Ok, todo lo demás lo dejamos igual, tal como está. Revisar y crear entonces de frente, ya no vamos a pasar por todos los campos. Listo, crear. Entonces ahí pueden ver que me está mandando el mensaje de que el usuario admin1 ya fue creado. Ok, como les dije, eso toma un poquito de tiempo en que en la interfaz gráfica se visualice. Vamos a refrescar ahí algunas veces hasta ver que finalmente admin1 ya está ahí disponible. Entonces, estos son usuarios que yo estoy creando dentro de mi directorio activo, obviamente con mi dominio, ¿no? Yo puedo crear, como les dije, usuarios nuevos que son gestionados por mi dominio o invitar un usuario externo. La diferencia con un usuario externo es que, como pueden ver aquí, el campo email es obligatorio y tiene que ser un email que ya exista en otro dominio, ¿ok? Básicamente la diferencia es que en este caso va como guest, no va como member, por lo tanto, el usuario está creado en otro lado, pero voy a crearle una identidad aquí para poder asociar sus permisos, sus configuraciones, etcétera. ¿Ok? Y se le envía un mensaje de invitación a su correo electrónico. Esa es la única diferencia. Pero cortemos esto, vamos a seguir con usuarios creados localmente. Ok, entonces, con los usuarios que hemos creado, miren, noten que nosotros también, aparte de crear usuarios, podemos crear grupos. ¿Ok? Y los grupos nos permite a nosotros, por ejemplo, decir, vamos a crear un grupo y este grupo va a ser, por ejemplo, el grupo de administradores, ¿no? De TI. Ahora, yo tengo diversos grupos aquí, básicamente son dos. En el portal de Microsoft 365 tengo como dos más, pero que en realidad esos dos más terminan siendo grupos Microsoft 365. La diferencia entre estos dos es que un grupo de Microsoft 365 usualmente me va a crear un correo electrónico y va a tener asociados recursos como por ejemplo portales de SharePoint, grupos de trabajo de Teams, etcétera, ¿ok? Y básicamente sirve para trabajo.
para trabajos de productividad con Microsoft 365. Los grupos de seguridad, como su nombre lo dice, sirven únicamente para seguridad o gestión. ¿Ok? Entonces, un grupo de seguridad yo lo voy a crear para que en ese grupo de seguridad yo pueda eh, colocar configuraciones, perfiles, etcétera. Entonces, tengo que darle un nombre al grupo, por ejemplo, admins, vamos a ponerle. ¿Ok? Son administradores. Puedo poner una descripción, esto es opcional, no es necesario. Puedo poner quién es el propietario del grupo. Por ejemplo, puedo poner que Tino Vergara, mi usuario actual, es el propietario del grupo. Y quiénes son los miembros, ¿no? En este caso, pues por defecto yo ya soy miembro. Bueno, aquí hay varias identidades adicionales, pero vamos a basarnos únicamente en usuarios. Y en este caso, quiero que el admin 1 sea parte del grupo. El user 1 no, porque él no es un admin. ¿Ok? Vamos a poner ahí y creamos. Entonces ahí está, ya me salió el mensaje de que el grupo admins fue creado. Como les digo, esto toma un poquito de tiempo. Vamos a refrescar hasta que aparezca. Ahí está. Entonces, el grupo admin tiene un ID, obviamente, es un grupo de seguridad y el tipo, el membership type, en este caso es assign, porque yo debo asignar directamente. Yo puedo crear grupos que estén condicionados a que se cumpla una regla, por ejemplo, que si la persona pertenece al área de gerencia o al área de TI, que automáticamente se le añada al grupo. ¿Ok? Esas configuraciones yo puedo manejarlas, pero en este caso no lo he hecho. Por lo tanto, el modelo de asignación de miembros, valga la redundancia, es assigned. Debo asignarlo textualmente yo y añadir nuevos miembros y de esa forma, digamos, se pertenece a este grupo. ¿Ok? Ven que puedo emitir algunas cosas como, bueno, el propietario, los miembros, esto ya lo vimos, ¿no? Puedo definir un rol de administración a nivel de todo el grupo, es decir, las personas que pertenezcan al grupo automáticamente tendrían un rol asignado, ¿ok? Pero para poder crear custom roles, bueno, ahí me dice, necesito P1, P2, hay roles que ya están creados, ya lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Y entonces esto vendría a ser parte de los grupos, ¿ok? Hemos visto grupos, usuarios. Acá hay identidades externas, si es que necesito gestionarlas. Hay formas de gestionar las identidades externas, como les digo, pues con Google, o bueno, con lo que son B2C, Business to Consumer, como por ejemplo para Facebook, Google, lo que son LinkedIn, etcétera, o soluciones propias también que tengamos nosotros. Los dispositivos registrados van a aparecer aquí. Yo no tengo en este caso ningún dispositivo porque no tengo ningún dispositivo que esté asociado. A ver, acá me están saliendo algunos. Oh, bueno, estos han sido dispositivos que fueron creados en las demos que realicé anteriormente, ¿no? Como pueden ver aquí, han sido registrados en fechas ya del año pasado incluso. Estos dispositivos ya no existen porque obviamente ya se eliminaron. Lo ideal sería que yo, perdón, lo ideal sería que yo estos dispositivos los remueva, ¿no? Los borre o los deshabilite. Deshabilitarlo, sencillamente lo pone como no habilitado, no lo elimina. Pero si ya son máquinas que yo ya las borré, pues podría ponerle ahí borrar, ¿no? En este caso son máquinas que se crearon en Azure y que estaban obviamente unidos al dominio. Pero en este caso ya queda el registro ahí, pero yo podría, digamos, ya eliminarlos si es que son dispositivos que ya no los necesito, ¿no? Entonces, volviendo aquí, aquí está App Registrations, me permite hacer registro de aplicaciones y yo puedo, digamos, si tengo alguna aplicación en particular, o aplicaciones propias de Microsoft 365 también, registrarlas aquí, ya sean propias de Microsoft 365 o manejen una URL externa, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser una plataforma vía web y que sea, por ejemplo, la aplicación MailChimp, ¿no? De MailChimp.com, que es un gestor de campañas de marketing. Entonces podría utilizar ahí una aplicación y estoy registrando esa aplicación para que sea controlada por el directorio activo de mi organización. ¿Ok? Em, tengo yo la posibilidad de utilizar un servicio que se llama Azure AD Connect.
Azure AD Connect me permite a mí descargar un appliance, vale decir, pues puedo yo descargar, digamos, un agente que me va a permitir a mí, si yo tengo un Windows Server Active Directory local y quiero utilizar esas mismas identidades en la nube, no me puedo ir todavía de local porque tengo algunos servicios que los voy a dejar localmente todavía, pero quiero usar las mismas identidades. Yo puedo descargar este agente de sincronización y este agente lo que va a hacer es conectarme con, con ese Active Directory y llevarse las identidades. Ahí está, el Download Azure AD Connect. Es un instalador que básicamente yo descargo. eh, y una vez descargado, pues lo que hago es instalarlo sobre una máquina virtual que coloque en mis instalaciones, ¿no? Que tenga alcance a mi directorio activo local. ¿Y qué es lo que va a hacer este agente? Va a tomar las identidades y las va a sincronizar con la nube. Ojo, va a ser una sincronización unidireccional, de abajo para arriba, de local hacia la nube, no a viceversa, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo necesito resetearle la contraseña a un usuario, por ejemplo, lo que tengo que hacer es reseteársela en el directorio activo local. Y esa contraseña, o mejor dicho, el hash, bueno, ni siquiera es el hash de la contraseña, se va a sincronizar a la nube. Es decir, una llave cifrada se va a sincronizar a la nube, pero quien maneja realmente la identidad es el directorio activo local. ¿Ok? Entonces es una identidad sincronizada. Eso es lo que me permite hacer este AD Connect. ¿De acuerdo? Yo puedo tener identidades sincronizadas, puedo tener identidades de la nube, por ejemplo acá ven, ¿no? On-premises Sync Enabled. Todas estas son identidades locales de la nube únicamente. Se han creado en la nube y por lo tanto se administran en la nube. Si yo tuviera un AD Connect, que no lo tengo en este momento, si yo tuviera un AD Connect, lo que puedo hacer es que el AD Connect sincronice las identidades locales y puedo tener en ese sentido, en este Azure Active Directory, identidades sincronizadas e identidades netamente de nube. ¿Ok? Las de nube se administran en nube, las sincronizadas se administran en el directorio directivo local. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, AD Connect y acá tengo algunas características de Company Branding, por ejemplo, para poder darle algunas características a mi página de logueo, ¿no? Yo le puedo decir cuál es el icono de mi organización, cuál es el fondo que quiero que utilice, el color que quiero que utilice, y eso se va a ver reflejado al momento que yo haga mi logueo con mi usuario y mi contraseña, ¿no? Entonces tengo ahí algunas características que ustedes la pueden revisar con más calma, pero sepan que existe en este Company Branding para darle una característica un poco más visible a mi página de logueo. Y una de las cosas que muy importantes es esto, roles y administradores. Hay muchos roles ya preconstruidos, ¿no? Built-in, están preconstruidos por el lado de Microsoft, que son roles que yo puedo empezar a tomar y asignarlo a los usuarios o a los grupos de trabajo. Por ejemplo, vamos a este usuario, al mío, ¿no? El tinovergara@incomex.cloud. Vamos a Tino Vergara aquí. Vemos todas las características. Ok, yo puedo editar propiedades, borrarlo, resetearle la contraseña, etcétera, etcétera. Pero una de las, bueno, vamos a ver a qué grupos pertenece. Tino Vergara en este caso no pertenece a ningún grupo. Eh, ¿A qué unidades administrativas tiene asociada? Ninguna. ¿Qué aplicaciones, licencias, dispositivos, etcétera? ¿Ok? Pero en este caso veamos los roles asignados. Entonces, los roles asignados que tiene Tino Vergara es, en primer lugar, el rol más grande que es el Global Administrator, es un User Administrator, y ahí nos dice, el User Administrator puede gestionar todos los aspectos de usuarios y grupos, incluyendo resetear las contraseñas a administradores limitados, ¿no? No a un administrador global, por ejemplo, pero un Global Administrator, este sí puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Windows 365 Administrator, ¿qué puede hacer este rol?
puede provisionar y manejar todos los aspectos de Cloud PC. Azure AD Joint Device Local Administrator, que este usuario, eh, los usuarios asignados a este rol pueden añadir grupos de administradores locales en los dispositivos que están unidos o pueden ser añadidos, perdón, como administradores a los dispositivos que están unidos al dominio. Entonces, yo puedo utilizar mi propio usuario, Tino Vergara, para ser administrador local de los dispositivos que estén unidos al dominio de Azure AD. Entonces, volviendo un poco a esta parte, vamos a ver roles y administradores. Miren la cantidad de roles que tienen aquí. Son roles ya preconstruidos, algunos de ellos asociados a nivel de permisos. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, todos son administradores. Acá hay un reader, por ejemplo. Entonces, el nivel de permiso de este es, en la definición de atributos, solamente puede leer, y acá nos dice, ¿no? Releer las definiciones de los atributos de seguridad personalizados. Entonces, vamos a encontrar otros que sean readers, writers, ¿no? Otro reader por ahí, un guest inviter, y puedo asignarle a un usuario permisos para invitar, eh, eh, bueno, valga la redundancia, para invitar invitados, o sea, para registrar, mejor dicho, invitados dentro de la organización. Pero ese es el único permiso que tiene. No puede modificar contraseñas, no puede asignarle permisos de administrador, no puede darles otros permisos más allá de los que ya tienen. Entonces, tengo varios roles preconstruidos y yo puedo crear nuevos custom roles. Yo no lo tengo habilitado aquí porque para eso requeriría tener al menos una licencia de tipo Premium P1 o P2, ¿ok? Yo no tengo, por lo tanto no me lo permite. Pero si tuviera, sí me permitiría crear custom roles y crear permisos a partir de asignaciones específicas, ¿no? Aquí en las asignaciones yo puedo decir añadir asignaciones y miren todos o sea, puedo asociar aquí alguna persona y decirle esta persona tiene estos privilegios, ¿no? Que básicamente aquí es provisionar GDAP, ¿no? Ahí está la descripción. Ahí están los permisos particulares que tienen para las librerías específicas de Azure, ¿no? Ahí están entonces los permisos específicos que tienen. Entonces tengo estos roles. Muy importante identificar, por ejemplo, el rol de Global Admin, que es el mayor rol que tengo dentro del directorio activo. El Global Admin puede hacer todo, pueda hacer todo y asignarle permisos a otros usuarios para que puedan hacer otras cosas también, incluso crear otros global admins, ¿ok? Eh, ya si yo quiero ser un poquito más granular, más específico, como les dije, puedo ir, por ejemplo, a un User Administrator y este señor puede manejar todos los aspectos de creación de usuarios, grupos, incluido resetear contraseñas, pero no puede crear otros global admin, no puede asignar permisos elevados a sí mismo, no lo puede hacer, ¿ok? Entonces ahí tenemos estos roles ya preconstruidos. Ok, entonces, bueno, hemos visto esto, la creación de los usuarios, ya hemos hablado de que estas cuentas que creamos son utilizadas para básicamente temas de autenticación y autorización y bueno, tienen varias propiedades que podemos nosotros personalizar o editar. Podemos manejar creación de usuarios, podemos invitar usuarios que están externos para poder hacer la creación de usuarios, y esto es muy importante también, tomen una nota, quienes pueden crear o gestionar usuarios, un Global Admin o un User Administrator, ¿ok? Los otros roles no pueden, ¿de acuerdo? Eh, entonces debo tener uno de estos roles, Global Administrator o User Administrator. En el perfil ya han visto que hay mucha información, algunas de ellas son opcionales. Si yo elimino un usuario, este usuario va a estar disponible por 30 días en una especie de papelera de reciclaje. De esa papelera de reciclaje yo la puedo rescatar dentro de esos 30 días. Pasados los 30 días, la papelera de reciclaje se borra de forma automática. Se lleva un registro de
de auditoría del logueo de los usuarios y qué cosas han hecho dentro del perfil, ¿de acuerdo? Dentro del entorno, mejor dicho, de Azure. Entonces yo puedo tener un monitoreo. Vamos a volver aquí un ratito. Aquí está, en la zona de, ya no en Manage, sino en la zona de monitoreos, yo puedo tener un monitoreo de quienes se han logueado, en qué fechas, ¿no? Bueno, acá estoy mostrando solamente las últimas 24 horas, ¿ok? Pero yo puedo decirle, por ejemplo, los últimos 7 días, o puedo definir, por ejemplo, quienes se han logueado, bueno, vamos a poner desde julio. Noten eso sí, que por ejemplo, si yo me voy aquí a estas fechas, no tengo un mayor tiempo. Yo voy a tener información visible de los 30 últimos días. Entonces, ok, lo más largo que puedo pedir es eh, 22, ¿no? Y hasta la fecha de hoy. Bueno, incluso ahí, para no modificar un poco este tema de las horas, voy a ponerlo 23. Voy a ponerlo acá como 20. Bueno, acá me está diciendo que tiene que estar en los últimos 7 días. Esta parte sí, no lo entiendo por qué, pero bueno, vamos a ponerle los últimos 7 días en todo caso. No sé si alguno de mis compañeros se haya logueado en estos últimos 7 días, pero aquí me va a dar información. Acá me daría el logueo de los usuarios que se han logueado en los últimos 7 días, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto, como les decía, hay muchos servicios que van a mantener almacenada cierta información por 30 días. Yo puedo alojarlo por más tiempo, sí, enviándolo, por ejemplo, a un repositorio de logs, pero eso ya tiene un costo adicional, ¿de acuerdo? Pero aquí, digamos, estos primeros 30 días son gratuitos, están incluidos dentro de lo que es el manejo del servicio. Acá tengo alguna información del dispositivo, métodos de autenticación que se utilizaron. Por ejemplo, acá estaba validando que eh, me solicitó una validación adicional con el dispositivo móvil, ¿no? Y aquí que fue hecho correctamente. Em, Esto es la política que está manejando, en este caso Security Defaults, está diciendo que se requiere autenticación multifactor, ¿no? Y ahí está, puedo tener, digamos, un log de logueos y puedo tener también un log de auditorías. Y aquí vamos a ver información, por ejemplo, adicional, porque aquí yo veo que hay creación de usuarios, ¿no? Entonces yo puedo incluso utilizar un filtro de tipo de actividad en el que sea un add user, por ejemplo, y que me filtre quiénes han creado usuarios, ¿no? Y aquí me sale, ¿no? Ahí está, ¿quién fue? Tino Vergara ha creado 2 usuarios en este caso, ¿no? En las últimas 24 horas. Entonces yo tengo estos registros, como les dije, pues usualmente los 30 últimos días. Si quiero almacenar más tiempo, tengo que almacenarlo ya con un costo adicional, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está. Entonces tengo la posibilidad de analizar esos logs de auditoría y de logueo. Puedo ejecutar acciones también en masivas, en conjunto. Yo he creado usuarios, en este caso uno por uno, pero también tengo la opción de manejar bulk operations. Los bulk operations son en volumen, crear usuarios en volumen, invitar usuarios en volumen, borrar usuarios en volumen. Entonces, si yo creo usuarios en volumen, tendría que tener un archivo de tipo CSV. Para eso puedo descargar una plantilla y esta plantilla me va a indicar a mí principalmente en Excel algunos campos que son requeridos para poder tener, digamos, una creación de usuarios en volumen. Entonces, acá me da como ejemplo, ¿no? Debería tener Chris Green, coma, ese es el display name que está acá, el primero. Acá dice que es un campo requerido. Después el user principal name, el UPN, ¿no? Que es chris@contoso.com. Entonces, eso también es requerido. El password inicial también es requerido, entonces tengo que ponerle un password.
Y si el sign-in está permitido o está bloqueado, mejor dicho, la pregunta, ¿no? ¿Está bloqueado? No, o sea, si está permitido. Esto es también requerido. Puedo poner más datos como nombre, first name, last name, job title, etcétera, dirección, teléfono, todos esos, pero los requeridos son esos cuatro, ¿ok? Muy importante, repito, porque eso también puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los campos que se requieren para la creación de un usuario? Display name, ¿no? El nombre que se muestra del usuario, ¿no? El UPN, el User Principal Name, o Username en general, ¿no? El que es eso que tiene una arroba que parece un correo electrónico, pero que en realidad es un nombre de usuario, ¿ok? El password, obviamente necesito un password, y si el usuario al ser creado va a estar bloqueado o no, ¿ok? Esos son los cuatro campos que son requeridos sí o sí para la creación de un nuevo usuario. Una vez que haya hecho este documento con 50, 100, 150, 200 usuarios, yo lo levanto y me va a hacer una creación de usuarios por volumen. ¿De acuerdo? Ok, vamos continuando aquí. Bueno, ahí está el archivo, es un CSV, un comma separated values, ¿no? Tipo Excel, lo puedo editar en Excel, pero en realidad es un archivo CSV, también lo puedo editar en bloc de notas. Una vez más, pues el usuario que vaya a hacer esta operación de creación por volumen tiene que ser o Global Administrator o User Administrator. No hay otro usuario que tenga permisos para poder crear usuarios, ¿de acuerdo? Em, para los grupos, lo mismo, ¿no? Bueno, ya les mencioné los dos tipos de grupos y hay assignment types. El que usamos es el assign por defecto, que es yo tengo que decir que tal usuario pertenece a tal grupo. El dynamic user o dynamic device eh, funcionan en base a alguna característica particular. Por ejemplo, en dynamic user, como les dije, yo puedo decir que analice cuál es el departamento o el área al que pertenece el usuario y en base a eso lo asigne a un grupo, ¿no? Por ejemplo, los usuarios del departamento de marketing, investigación, que los añada al grupo marketing, por ejemplo. En el caso de dispositivos, yo puedo decir dispositivos que tengan Windows 10 pertenecen a este grupo, dispositivos que tengan Windows 11 pertenecen a este otro, dispositivos que tienen sistema operativo Android van a este otro grupo, ¿no? Estoy hablando solo del sistema operativo, pero puede ser cualquier otra característica, marca, modelo, etcétera, ¿no? Entonces, puedo utilizar alguna característica del dispositivo para hacer que pertenezca a un grupo en particular, ¿no? Las licencias, pues bueno, las licencias ya habíamos hablado de el Azure AD gratuito, habíamos hablado de P1, P2, ¿no? Otros servicios o licencias adicionales que necesite yo asignar a los usuarios que tengo creados, pues puedo ingresar a cada uno de los usuarios y en particular a este usuario decirle que va a tener asignada determinada licencia, ¿no? En este caso yo no tengo licencias disponibles, por eso es que no tengo aquí, pero si tuviera licencias disponibles, podría asignarle una licencia en particular a este usuario, ¿de acuerdo? Esto ustedes en el directorio activo completo en licenses, ustedes van a ver los productos o licencias que están disponibles. En este caso yo no tengo ninguno, por eso es que no me aparece ninguno en lista. ¿De acuerdo? Este es un tenant de prueba solamente o de demostración, pero si tuviera, digamos, aquí saldrían listados. ¿De acuerdo? Eh, ok. Lo de la Administrative Units no les había mostrado, pero yo puedo crear, por ejemplo, bueno, es más, ahí me quedó uno, por ejemplo, que se llama practicantes, pero vamos a añadir uno nuevo. Vamos a llamarle Administrative Units, no sé, gerencia, por ejemplo. Yo les había mencionado que una unidad administrativa es un conjunto de personas que tienen roles de administración hacia un grupo en particular. Entonces, yo estoy creando esta unidad administrativa que se llama gerencia. Vamos a asignar los roles. Entonces, los roles disponibles aquí son solamente estos. Entonces, yo puedo decir para los usuarios que pertenezcan a esta unidad administrativa, el administrador de usuarios va a ser, por ejemplo, este, admin 1.
El encargado de Helpdesk va a ser Marlon, por ejemplo. El encargado de reseteo de contraseñas va a ser incluso un usuario cualquiera, sin ningún rol de administración. Puede ser user 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no necesariamente puede ser uno, pueden ser varios usuarios. Entonces, estoy armando un equipo de TI que va a servir como unidad administrativa para un grupo de usuarios. Termino ahí, reviso y crear. Ok, ya está creada la unidad administrativa, ¿ok? Pero em, no significa que la tenga asignada, ¿ok? Bueno, ahí creo que hubo algún error, pero bueno, sigamos adelante con esto entonces. Em, ahí está, de acuerdo. Ok, está creada la unidad administrativa, pero no está asignada a nadie, ¿ok? Entonces yo lo que necesito es ir a un grupo en particular, por ejemplo, el grupo admins, y decirle que su unidad administrativa va a ser gerencia, por ejemplo. Entonces, cualquier usuario que pertenezca al grupo admin, su unidad administrativa es gerencia. Entonces, con eso, las personas que pertenezcan a la unidad administrativa de gerencia van a poder hacer cambios. Por ejemplo, recuerden que puse un usuario que tenía privilegios de reseteo de contraseñas. Ok, sí, va a tener privilegios de reseteo de contraseñas, pero específicamente sobre este grupo, no sobre toda la organización, no sobre nadie más, solamente este grupo, porque pertenece a esa unidad administrativa, nada más. No está declarado a nivel de todo el directorio. ¿De acuerdo? Esas son unidades administrativas para que lo tengan en conocimiento. Y pues ese es el otro punto que estaba aquí. Bueno, ahí hemos visto creación de los roles, añadir los roles de TI. Ok, eso básicamente es lo que tiene que ver con la administración de usuarios. Este módulo tiene un laboratorio, como ya les había comentado. El laboratorio les va a guiar sobre las tareas 1, 2, 3, 4. Lo tienen ustedes en el link que ya les alcancé. Básicamente van a tener esta arquitectura en la cual van a crear usuarios cloud. Pueden crear un usuario guest, por ejemplo, aquí un invitado desde fuera de la organización y darle incluso privilegios específicos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a hacer en las diversas tareas que tienen aquí como parte de este laboratorio. Entonces, este es el primer tópico, la primera temática que estamos tocando dentro de esta sesión. Vamos a hacer un breve descanso aquí de unos 10 minutos, pero eh, solamente para tomarlo en cuenta, vamos a volver luego con el tema de gobernanza y cumplimiento. Y por último, quiero ver aquí, hay algunos mensajes. Eh, l- Aquí nos comenta una compañera, hola Tino, buen día, y gracias, buen día también. ¿En qué caso se usaría este AD Connect? El AD Connect, como su nombre lo dice, es un conector del directorio activo. Y yo les había explicado que ustedes pueden crear identidades completamente en la nube. Por ejemplo, una compañía nueva que no tiene Windows Server Active Directory, mi recomendación personal sería que empiecen a crear su directorio, pero en la nube. Entonces ya tienen un Active Directory, pero es un Azure Active Directory. Entonces van a poder gestionar identidades, permisos, dispositivos, etcétera, pero basados en un servicio empaquetado y que está completamente en la nube, que obviamente es compatible, por ejemplo, con dispositivos si yo quiero que mis máquinas, que las laptops de los usuarios se logueen al directorio activo, tengo que hacer un domain join, unirlos al dominio. Y en ese caso, necesito que sea una máquina Windows 10 o Windows 11. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo puedo empezar a partir con un directorio activo completamente en la nube. No voy a implementar nunca un Windows Server Active Directory. Pero, ¿qué pasa con la compañía que ya implementó un Windows Server Active Directory? Ya lo tiene utilizando. Eh, y que obviamente, si yo empiezo con esa compañía a brindarle servicios de Microsoft 365, por ejemplo, va a necesitar un Azure Active Directory. Y ese Azure Active Directory va a ser un directorio completamente diferente al directorio de Windows Server local con el que se loguean a sus máquinas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, bueno, yo puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a usar el mismo dominio. Ellos se loguean al directorio activo local en Windows Server en mis oficinas con el usuario incomex.cloud.
Ok, voy a crear también el dominio incomex.cloud en la nube para que tenga el mismo nombre de usuario. Entonces, tino.vergara@incomex.cloud, en el directorio activo local es tino.vergara@incomex.cloud en la nube. Sí, está bien, parecen ser el mismo usuario porque tienen el mismo nombre, pero ¿qué pasa si yo reseteo la contraseña en la nube? No se va a sincronizar al directorio activo local. ¿Y qué pasa si reseteo la contraseña en el directorio activo local? No se va a sincronizar a la nube. Son, al fin y al cabo, identidades diferentes. ¿Ok? Y los permisos que tenga que manejar hacia servicios cloud de terceros, por ejemplo, van a ser independientes si los configuro en un lado o si los configuro en otro. Entonces, si yo necesito que la identidad sea la misma, entonces yo ya tengo un Windows Server Active Directory y yo puedo instalar este appliance de AD Connect y el AD Connect va a sincronizar las identidades que ya existen a la nube. Entonces, ahora sí, yo voy a tener una sola identidad gobernada por el directorio activo local y la identidad que tengo en la nube es básicamente una sincronización de esa identidad que está de forma local. ¿Ok? Para eso sirve un AD Connect. Ahora, me comentan, cuando una empresa tiene todos sus servicios y servidores en la nube, ¿necesito mantener el domain controller en la red local? ¿Cuál sería lo recomendable? Depende si lo necesita utilizar o no todavía. Habíamos mencionado que había algunos casos particulares que requieren mantener un directorio activo local. Por ejemplo, máquinas que necesitan loguearse al dominio que tienen Windows 7, por ejemplo, o Windows 8. En ese caso, no lo voy a poder loguear al dominio en la nube. Entonces, ahí valdría la pena tener un directorio activo local. Sí. ¿Qué puedo hacer para que sea la misma identidad? Sincronizarlo. ¿O puedo trabajar con identidades por separado? Sí, pero es más engorroso. ¿Ok? Em, También si es que tengo aplicaciones desarrolladas propias que requieran un modelo de autenticación basado, por ejemplo, pues como habíamos mencionado en Kerberos, el DAP, NTLM, generalmente las aplicaciones de desarrollo Win32 utilizan este tipo de autenticación, entonces eso no lo voy a tener en la nube, entonces todavía necesito un directorio activo local. Em, Recuerden que la solución del AD Connect básicamente lo que hace es solucionarme ese tema de tener dos identidades diferentes. Si ya tengo un directorio activo local y necesito sostenerlo todavía por alguna razón, puedo sincronizar la identidad. ¿Ok? Entonces, la respuesta a eso fundamentalmente es que si todavía tienes servicios que necesitan un domain controller local, sí, lo debes mantener. Si no, no. Puede sonar bastante lógico, pero al final es, si lo estás utilizando, bien, eh, ¿por qué lo estás utilizando? Si el cliente te dice, no, sabes que yo lo utilizo solamente para el logueo de mis máquinas y para gestionar las identidades de mis usuarios. Ah, ok. Entonces, ¿solo lo utilizas para eso? Sí. ¿Y qué tipo de máquinas tienes? Windows 10, Windows 11. Ah, está bien. Entonces, sabes que no necesitarías mantener el domain controller local. Podrías eliminarlo completamente y empezar desde cero en la nube. ¿Ok? O puedes sincronizar los usuarios que ya existen y una vez sincronizado, eliminas el directorio activo local y, por decirlo de alguna forma, promueves el directorio activo que está en la nube. Eh, ok, entonces te vuelves o conviertes el servicio de identidad a algo completamente en la nube y te olvidas de lo que tienes localmente. Entonces, la respuesta, por más que suene bastante obvia, es mantén el domain controller local solamente mientras algo todavía lo necesite. ¿Hay demasiados roles para asignar? ¿Existe algún tipo de estructura para cargos estándar? Es la siguiente pregunta. Eh, Hay bastantes roles por asignar, pero no significa que debas utilizarlos todos. Si eres una organización pequeña, por ejemplo, y básicamente es una persona de TI la que administra todo, esa persona puede tener el rol de Global Admin y listo, nada más. No necesitas asignar cada uno de los roles que existen. Los roles preconstruidos existen sobre todo para organizaciones grandes y en las cuales tienes. Mira que no solamente basta con que sea una organización grande, sino de repente que tengas usuarios de TI específicos. Por ejemplo, digamos que mi organización pequeña está empezando a crecer y yo necesito contratar un practicante en el área de TI. Yo soy el gerente de TI.
Yo soy único, solamente he trabajado yo siempre en la compañía, nadie más para temas de TI, pero ya estamos creciendo tanto que ahora necesito contratar un practicante. ¿Qué hago? ¿Le doy al practicante el mismo rol de Global Admin? La respuesta es no. El practicante no tendría por qué tener el Global Admin. Entonces, ¿qué necesito que haga ese señor? Necesito que él pueda unir máquinas al dominio y que resetee las contraseñas de los usuarios si es que se lo solicitan, ¿no? Ok, entonces le doy el rol de User Administrator y el rol de AD Join. ¿Ok? Entonces solamente le doy esos roles. Entonces ya son tres roles que estoy utilizando, dos para él y uno para mí, que es el Global Admin. Entonces no es necesario que utilicen todos los roles. Esta cantidad de roles está pensado para organizaciones con estructuras complejas que necesiten darle a usuarios o grupos permisos muy granulares, muy específicos, ¿ok? Pero no significa que deba usarlos todos.